nos encontramos con David Chávez. Él es docente universitario, analista político, a quien agradecemos por estar en el espacio. ¿Cómo estás, David? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad. Hola, no nada, agradecía la invitación y me da un enorme gusto estar en este espacio, Frank. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y David, ¿cómo analizar este, bueno, primer momento del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana? Por un lado, vemos nuevamente ratificada la confianza a Luisa González y partamos primero por ahí, por el perfil de Luisa González como candidata en la anterior oportunidad, hace poco más de un año, y también como presidenta de la Revolución Ciudadana. David. Te iba a decir justamente que la presencia de Luisa González no es más allá, no tiene más allá de alrededor de un año. Es decir, pero claro, uno siente que son varios años y es porque estamos viviendo un momento político de esos en donde pareciera densificarse el tiempo y cada periodo corto en realidad nos hace sentir como si fuese un extensísimo tiempo. Y ciertamente no, y creo que ahí es precisamente eso que anotas, me parece que es un primer punto que al que habría que prestarle atención en el caso de Luisa González. En apenas un año en la escena política, un año y algo, se ha convertido en una mujer del escenario político que tiene muchísimo peso. Y eso habla de lo que significa el correísmo como movimiento, es decir, no más allá de todos estos mitos, de todas estas lecturas cansinas y este sonsonete que se hace sobre el correísmo, que no tiene partido, que son borregos, que todo es lo que diga el caudillo, como acabábamos de oírlo ahora con el buen amigo Francisco Rocha, todo es el caudillo, no hay nada. Esos son mitos urbanos que sirven para repetir la propaganda de la derecha, sobre todo, y de cierta izquierda despistada. Pero lo que evidencia la Revolución Ciudadana es que tiene una capacidad política de poder renovar y poder generar cuadros políticos que empiezan a tener peso propio, que no pueden reemplazar a Correa. Ese tipo de liderazgos en la derecha, en el centro, en la izquierda, en cualquier espacio, un liderazgo como el de Correa es muy difícil de suplantar. Creo que nadie en el correísmo se ha planteado esa tarea. Lo que el correísmo ha hecho es generar un sinnúmero de cuadros políticos. Un detalle que a mí me gusta además sobrellevar sobre todo resaltar, digamos, cuando hablo de esto, es que además los nuevos cuadros del correísmo son usualmente mujeres, ¿no? El partido, el ARC es casi un partido dirigido por mujeres. Y ese es un detalle al que nadie le presta atención. O Entonces, sea, es vuelvo un sobre tiempo Luisa de González. mujeres, Luisa David. González es precisamente, perdóname, ¿me decías Eso, algo? entonces es un tiempo de mujeres en la Revolución Ciudadana, porque claro, vemos a Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, vemos que Marcela Holguín también ocupó el cargo de la vicepresidencia, entonces estamos hablando de que este nuevo momento de la Revolución Ciudadana es protagonizado por mujeres. Sí, sí, pero ya hace tiempo además, ¿ah? Es decir, no es de ahorita. O sea, uno ve en esta convención, evidentemente, mira, la mayoría de los oradores fueron mujeres, ¿no? Marcela Guiñaga, Paula Pavón, Viviana Veloz, la propia Luisa González. Pero en general, ya desde hace algún tiempo, nota los últimos bloques, de los 2 últimos años, bloques de asambleístas de la Revolución Ciudadana, las voces principales de esos bloques, los cuadros más destacados, los cuadros políticos más sólidos, han sido y han estado representados principalmente por mujeres. En el partido que además se supone que es machista, que es antiderechos, etcétera, etcétera. Entonces, para usar un poco, no coincido con la idea de que hay otra verdad, para mí hay una verdad, pero ya lo otro son mentiras, falsedades, qué sé yo, pero para usar el nombre de tu programa, y con el correísmo hay otra verdad que no vemos. O sea, no, ese tipo de cosas no vemos. Dime otro elemento que quiero señalar de la convención que me parece importante, dime qué partido en este país es capaz de llenar un coliseo como el Voltaire Paladines. O sea, junta todos los otros partidos y dime si entre todos podrían llenar un coliseo sin gastarse millones de millones para llevar gente. En el correísmo hay además una militancia muy fuerte, una militancia muy activa, que es que es el sostén y la base del movimiento. Eh, Esos son los rasgos positivos que casi no se señalan. Y me parece que una de las particularidades de Luisa González en específico
es que representa muy bien esto. Me parece que representa muy bien esto de que el correísmo es un movimiento que tiene capacidad de renovación. Hay gente que cree que la capacidad de renovación es volverse Lenín Moreno, es decir, decir yo ahora voy a odiar a Correa. Eso es sencillamente estúpido, es decir, ningún partido político en el mundo funciona así. Luisa González combina bien, y esto me parece que es una fórmula que al correísmo le ha funcionado, combina bien la lealtad con Correa y su peso propio en términos políticos, ¿no? Me parece que en las candidaturas seccionales vimos esto por primera vez en el periodo reciente, quiero decir, ¿no? Parece que tanto Marcela Guiñaga como Pavel Muñoz, Paola Pavón, Aquiles Álvarez, para tomar a los más representativos, supieron combinar bien esto, ¿no? Es decir, eran personajes con una propia personalidad propia, perdón, con una personalidad propia política, con una capacidad política propia, con ideas propias, pero articulados y alineados a la idea general de lo que es el movimiento político de la Revolución Ciudadana y al liderazgo de Rafael Correa, sin que ese liderazgo los termine aplastando, ¿no? Me parece que en esas seccionales lograron ese equilibrio y creo que con Luisa González, que en realidad cuando llegó nadie la conocía o la conocía muy poca gente, quienes seguimos la asamblea, en fin, lograron en muy poco tiempo que Luisa González también tenga un peso político propio y que lo combine muy bien con su lealtad hacia Correa, inclusive en momentos de tensión como el reciente que tuvieron por lo de la unidad de las izquierdas, lo que no significa ruptura, significa hay tensiones, pero no son tensiones que van a llevar a que Luisa González se convierta o cualquier otro cuadro del correísmo se convierta en un Lenin Moreno o en un Fan del Falconi o todos esos que se fueron con Moreno en aquella época. Y Luisa González combina, por un lado, bien eso, es decir, tiene peso propio, es una candidata muy sólida, es muy carismática, logra una conexión con la gente muy fácil, me parece. Y por otro lado, está muy anclada e identificada con la militancia de la Revolución Ciudadana, y eso es muy importante. Es decir, sobre Luisa González hay pocas dudas de que ella es la candidata. Como sabemos y como se ha discutido estos días, ahora el problema a la interna del correísmo, la gran interna del correísmo en este momento, es la candidatura de Diego Borja. Y precisamente para analizar el tema de la candidatura a la vicepresidencia de Diego Borja, tomando en consideración su experiencia como economista, estuvo a cargo del Ministerio Coordinador de Economía, estuvo con algunos proyectos al inicio de la Revolución Ciudadana, fue asambleísta constituyente, entre otras cuestiones que van calando dentro del perfil, por así decirlo, requerido en un momento crítico de la economía ecuatoriana. Y por el otro lado, David, vemos precisamente a un Diego Borja que en el 2014-2015, cuando fue la consulta, cuando estaba el tema de la reelección indefinida, él salió en unas manifestaciones en contra de Rafael Correa. Él estuvo también aliado, por así decirlo, con Gustavo Larrea, con el tema de su partido Democracia Sí, y también vemos que Diego Borja apoyó el 7 veces sí de Moreno, que para algunos analistas fue la hecatombe y el principio de la destrucción del país. David, ¿cómo interpretar esta candidatura vicepresidencial de Diego Borja? Mira, todavía no es muy claro para mí, es decir, creo que hay claroscuros en qué significa, o sea, cuál va a ser el impacto, específicamente en eso, en cuál va a ser el impacto que la candidatura de Diego Borja tenga. Eh, las motivaciones por las cuales esto puede haberse tomado como decisión, tampoco es que para mí son muy claras, pero digamos, si uno hace una interpretación, siempre estas designaciones son un mensaje político. Creo que hay que tratar de leer en ese registro, es decir, qué mensaje político está tratando de posicionar el correísmo a partir de la designación de Diego Borja. Y en un primer balance yo diría que me temo, infiero, que conjeturo más precisamente que a lo que está apuntando el correísmo es a evidenciar que hay al menos dos elementos que estarían representados en la candidatura de Diego Borja. Por un lado, echar abajo esta idea de que el correísmo es poco autocrítico y de que el correísmo no escucha las críticas, no escucha a la gente, que es además autoritario, que si no estás con, que a Correa no hay que ni regresarle a ver mal porque ya te votan del partido, ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces parece que poner a Diego Borja en primer lugar pretende romper con esa idea, ¿no? Diego Borja fue en su momento, ahora creo que no es tan así, un muy duro crítico al gobierno y efectivamente tuvo posiciones, en mi opinión, cuestionables, como apoyar lo de Moreno, como juntarse hacia la derecha en los años en que salían a las calles a intentar tumbar a Correa, ese tipo de cosas. Pero me parece que el correísmo estratégicamente está pensando en eso, es decir, nos dicen que no somos tolerantes a la crítica, aquí tienen a un crítico como candidato a vicepresidente. En segundo lugar, me parece que además el mensaje que uno puede leer ahí es que por otro lado hay la intención de ampliar el espectro de alianzas y de sectores con los cuales el correísmo puede dialogar y puede trabajar. Y eso me parece que es un mensaje interesante porque evidentemente Diego Borja no es militante de la Revolución Ciudadana, no creo que se le podría catalogar ni de simpatizante, creo que en el último tiempo se ha aproximado y han tenido puntos de convergencia y mayor cercanía, pero no es necesariamente alguien de sus filas. Ha sido crítico, lo que ya hemos dicho. Pero Diego Borja además puede convertirse en un enlace tanto con las izquierdas. Diego Borja es bastante cercano a buena parte de las izquierdas anticorreístas. Y por otro lado, es cercano a sectores empresariales. Y además, precisamente por lo que ha señalado, su formación como economista, etcétera, deja claro, digamos, que el mensaje ahí es una de nuestras preocupaciones centrales, es cómo recuperamos la economía en el país. Y ese, Entonces me parece que es de echar abajo esos mitos urbanos sobre los que yo hablaba hace un momento. Yo no creo que el correísmo haya sido así como lo pinta la propaganda, pero lamentablemente eso en el electorado está asentado como una verdad. Es decir, en el electorado no hay discusión de que todo es autoritarismo, de que no son autocríticos, de que no se renuevan. Todas estas cosas que cuando uno ve la realidad de las cosas, uno dice, no, eso no es así. O sea, es decir, permanentemente están renovándose. Ha habido gente crítica que se ha mantenido en el movimiento, como Paola Pavón, por ejemplo, que en algún momento por el tema del aborto y los derechos sexuales y reproductivos tuvo un enfrentamiento muy fuerte con Correa y sin embargo se mantuvo en el partido. ¿Y cuál es la lógica? Pero mira cómo funciona, porque además con el correísmo, las exigencias y el rasero con el que se mide el correísmo es altísimo. Mientras al resto de los actores políticos les ponemos el rasero muy, muy, muy abajo. O sea, basta con que hagan un muñeco de cartón y ganan la elección. Al correísmo, en cambio, le exigimos que tenga unos super cuadros políticos absolutamente consistentes, que no se hayan equivocado nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerda que cuando Paola Pavón se enfrentó y después decidió asumir la disciplina partidista sin irse, inmediatamente se dijo que era una sumisa. Es decir, por un lado le reclaman al correísmo que no, que por un lado lo estigmatizan, diciendo que su militancia es una militancia de borregos. Cuando no hay borreguismo y hay mucha crítica, y yo puedo decirlo, Frank, con mucha consistencia esto, porque he podido estar cerca de la militancia, el correísmo, conozco a muchos de los grupos militantes del correísmo, y yo lo que menos encuentro ahí es borreguismo. Encuentro siempre una lectura muy crítica de lo que hace su propio partido. Y cuando, por un lado les dicen borregos, y cuando muestran críticas, les dicen y no, y después hay acuerdo, bueno, sumisos, y no sé qué o están divididos, o ya se van a fracturar. En fin, todo es el mito, en realidad lo que opera detrás de todo esto es cómo se desgasta el correísmo. Me y en parece que ahora torno, lo de la militancia muestra una vez más que hay un ejercicio crítico dentro, y por eso la militancia está tan inconforme con Diego Borja, pero hay un problema, ese sí, muy grave en el correísmo. Los mecanismos de democracia interna no funcionan. Si eso funcionaría, Diego Borja no tendría por qué ser cuestionado por la militancia del partido. y precisamente uno de los temas que más ha llamado la atención a la militancia y se ha escuchado, se ha visto, uno cuando entra a Twitter o cuando entra a alguna de las plataformas, y a propósito de eso, amigas y amigos, recuerden seguirnos a través de Twitter, a través de Instagram, a través de TikTok, a través de YouTube. Ya estamos en YouTube, amigas y amigos, cerca de 1 millón de reproducciones en cuestión de 2 meses y medio. Muchísimas gracias, recuérdenlo, estamos como en retrospectiva con el hashtag La Otra Verdad. Y David, cuando uno ingresa a alguna de estas plataformas, ve que el principal inconveniente que tiene la militancia es precisamente el tema de la lealtad. Y claro, está el tema de la tolerancia. David, pero ¿qué podría llegar a pesar más en este sentido para la militancia? Porque tú sabes que durante la campaña electoral lo que primero hacen los partidos políticos es reafirmar a los militantes, consolidar y seguir con ese voto fuerte, ese voto duro que tiene la Revolución Ciudadana de cerca
del 30%. Pero ¿qué podría pasar aquí? Por un lado, se abre el espectro para quienes pensaban que el presidente Correa no era tolerante, pero por el otro lado no se está quizás obviando a los militantes, a los que han estado ahí día tras día, a los que dieron unas fuertes críticas, y hablamos de militantes que ya van 20 años en el proceso, que ya van más de 15 años en el proceso. David. Mira ahí, digo, no sé, el correísmo siempre pues, se ha construido esto que yo creo que fue producto de la equívoca y errática campaña que tuvo el correísmo en la elección de Arauz. Se construyó ahí también este mito de que apuntan primero a la militancia y después al resto. Y no, a lo que han apuntado siempre es más bien a tratar de ganar en primera vuelta con el 40%, teniendo como base y como empuje ese voto duro que el correísmo tiene, que es altísimo. Es decir, en cualquier estudio político que veas, tener un voto duro que está entre el 20 y el 30% es altísimo. Eh, y bueno, ha habido momentos en la elección anterior, creo que ya, salvo para la gente muy enferma, muy fanatizada por el odio anticorreísta, es muy difícil negar que el correísmo estuvo muy cerca de alcanzar el objetivo de ganar en primera vuelta, pero el problema es que en el Ecuador vienen operando factores extrademocráticos, para llamarles de una forma sutil y suave, desde hace tiempo. La nuestra es una democracia restringidísima y entonces, como sabemos, lo que ocurrió el año pasado es que operaron estos factores extrademocráticos y echaron abajo la posibilidad que el correísmo gane en primera vuelta y recuperarse esa la segunda le costó muchísimo, ¿no? Esto también para recordarle a mi buen amigo Francisco Rocha que no es que el correísmo va perdiendo votación cada elección, se mantiene más o menos igual, pero además hay que recordar estos factores de poder externo y no democrático que hacen que el correísmo no pueda ganar la elección. En- Pero lo que iba es a que hacia adentro, más allá de que va a haber mucho debate, va a haber mucha discusión interna en el partido, eso es lo que usualmente ocurre en la Revolución Ciudadana, además, insisto. Me permito ahí un comentario, Frank, creo que tanto en el periodismo como en la academia hablamos de memoria sobre la estructura organizativa del correísmo. Esa es una estructura organizativa que ha sido muy poco estudiada. En la academia, las investigaciones sobre cómo funciona la estructura organizativa del correísmo ha sido muy poco estudiada, escasamente estudiada. Es decir, andamos a ciegas ahí. Entonces, no sabemos muy bien. Yo, de lo que conozco, puedo decir todos esos mitos de que no hay debate, de que no, son mentira, lo que yo he podido ver. Y entonces creo que eso va a ocurrir otra vez, pero la militancia correísta tiene otra particularidad, es una militancia muy orgánica y disciplinada. Es decir, si al final de cuentas la decisión del partido es esa, a regañadientes y como sea, se van a alinear y van a hacer campaña y van a superar las diferencias. Ese es el problema fundamental. Me parece que ahí, para la interna, el que esté Luisa González como candidata es más bien una certeza que va a aglutinar ahí. Quien se convierte de alguna manera en el puntal de la unidad a la interna de la Revolución Ciudadana es sin duda Luisa González. Ya ni siquiera Correa, nota eso, o sea, porque mucha gente lee que la elección de Diego Borja es una imposición de Correa. Y a la interna, habrá, estoy seguro, he podido ver ya rastreando un poco en redes cómo está la militancia procesando esto. Hay mucha gente que está muy enojada con Correa, pero no con Luisa González. Entonces, eso, por ejemplo, me parece que es un fenómeno muy interesante a la interna del correísmo. Luisa González está logrando convertirse en una figura que logra aglutinar más al movimiento, en este momento quiero decir, no quiero sacar conclusiones apresuradas y groseras, o sea, en este momento logra aglutinar más al movimiento que el propio Correa. Va a depender mucho del rol que ella tenga. Creo que Arauz también viene haciendo un trabajo interesante. Arauz es un muy mal candidato, pero como dirigente de la Revolución Ciudadana hace mucho trabajo político interesante. Creo que está haciendo también un trabajo ahí para poder contener esta situación hacia adentro y poder además proyectar la posible unidad con las izquierdas. Entonces, mi impresión es que van a lograr sobrellevar este impasse. Sin embargo, eso no obsta para señalar muy críticamente, creo que eso sí hay que señalarlo con mucha fuerza, y es que el correísmo tiene un serio déficit de democracia interna, es decir, no pueden seguir operando de esa manera. La militancia al final es disciplinada, procesa esto, debate internamente,
y llegan a acuerdos y siguen, pero no puede haber esta brecha entre las decisiones que toma el buró político y lo que piensa la militancia. Porque además tienen experiencias de que no ir a la militancia puede ser problemático. Cuando decidieron poner a Lenin Moreno, esa también fue una decisión del buró, no fue una decisión de la militancia. La militancia, al parecer, por lo que yo pude ver, pude estar inclusive en esa convención, y por lo que pude ver, la militancia parecía estar más con Jorge Glass como candidato. A la larga, la historia le dio la razón a la militancia. Entonces, no quiero hacer la comparación, digo, quizá no es afortunada la comparación porque se ha comparado a Diego Borja con Moreno todo el tiempo en estos días. Yo no creo que son comparables, no creo que es el mismo caso, más allá de las posiciones, por lo menos cuestionables que se ha tenido Diego Borja, pero no creo que son lo mismo. Sin embargo, a lo que voy es a que estos problemas tienen que procesarse internamente, por vías democráticas. Entiendo por qué no. Entiendo que el correísmo es una fuerza asediada, es una fuerza donde se puede sabotear cualquier estrategia, se puede romper cualquier estrategia muy fácilmente si se la abre demasiado. Entiendo que eso es lo que motiva que el buró tome ciertas decisiones guardándolas sin hacerlas muy públicas, porque lo que buscan es generar este tipo de efectos. Entiendo sus razones, pero no terminan de convencerme como suficientes para no tener dinámicas de democracia interna suficientes y sólidas. Brevemente, para cerrar con el tema de la candidatura de Diego Borja, David, el tema en torno a esa posible unidad de las izquierdas, ¿podría ser ese también el mensaje que se ha dado a la ciudadanía a través de la candidatura de Diego Borja, de superar el tema del pasado? También le escuchaba a Diego Borja en una entrevista que él decía que una de las principales críticas que tenía en contra del presidente Correa era lo que había pasado con la sede de la CONAIE ubicada en Quito, Ecuador. ¿Podría ser ese quizás el nexo y el puente para poder conformar la unidad de las izquierdas que, dicho sea de paso, ha estado con altos y bajos, fue la unidad popular y luego ya escuchamos lo que dijeron, uno no comprende para qué se sientan en una mesa si a las pocas horas van a decir lo que dijeron, pero en todo caso, ¿podría ser ese el fin de tener a Diego Borja como candidato a la vicepresidencia, David? Mira, hay dos cosas. Lo primero, sí, como decían anteriormente, mi interpretación es que puede haber ahí un mensaje justamente en esa dirección. Diego Borja viene de esa militancia, él desde muy joven militó en estos sectores, me parece que perteneció al FADI en algún momento y a alguno de los partidos que eran parte de ese frente. Entonces viene de ese mundo, del mundo de las que yo me animo a llamar izquierdas puras y verdaderas. Entonces, sin duda, ahí hay un gesto, y hay una muestra de que hay apertura para dialogar con esos sectores. Y eso creo que es positivo, o sea, creo que rompe la imagen de que el correísmo no quiere esto. Claro, ahí está el debate que también ha tenido el correísmo, ¿no? Este debate de vamos o no vamos a esta unidad de izquierdas. Como todos sabemos, Correa no está muy de acuerdo con eso. De hecho, ya le han tachado por acá para, o sea, para estigmatizar y hacer análisis simplones y hacer soluciones facilonas, somos campeones en política, ¿no? Entonces, Correa dijo algo que lo ha repetido 150.000 veces, no es que lo dijo ahora. Esto de que Correa prefiere, si tiene que escoger entre una derecha honesta y nacionalista y esta izquierda vendida, corrupta, etcétera, etcétera, escoge a la derecha nacionalista. Y la lectura que ya hicieron es, no, ahí está, Correa siempre ha sido de derechas, nunca ha sido de izquierdas. Es una locura. No se puede tener un debate político serio si es así. Yo me considero un tipo radicalmente de izquierdas y si a mí me ponen a escoger entre una derecha más razonable, medianamente democrática, etcétera, y esas izquierdas que tanto daño le han hecho al país, yo haría lo mismo. Es decir, yo ya ahí estaría con Correa. Sin embargo, más allá de ese debate que ha ocurrido a la interna, es evidente que hay una aproximación para este diálogo. Yo ahí, digo, como yo creo que este es un momento en que la política ecuatoriana tenemos que ver, porque está tan devastado todo, está tan destrozado todo, la democracia ecuatoriana está en una crisis tan severa que los pequeños gestos, símbolos, avances, por chiquitos que sean, en tratar de reconstruir la democracia, para mí deben ser saludados y deben ser felicitados.
Y este intento de unidad que no ha sido, no es lo mismo, discrepo ahí una vez más con Francisco Rocha, no es que es lo mismo que aparece en cada elección. Ahora es cierto que eso aparece en cada elección, pero ahora hemos tenido avances en ese sentido. Se han sentado en una mesa, eso ya es un avance. Han depuesto actitudes, la mayoría, salvo el MPD, pero es que el MPD es el MPD, a el MPD no se le puede pedir otra cosa. Pero han depuesto actitudes, han empezado a reconocer que el correísmo no es tan malo, porque evidentemente para una unidad de esa naturaleza la piedra de toque es el correísmo. Y que hay que superar las discrepancias y hay que reconocer las cosas que se hicieron bien. Eso me parece que es muy saludable. Eso empata directamente con el discurso de Diego Borja que está diciendo tuvimos discrepancias, pero frente a la debacle nacional actual provocada por las derechas, esas discrepancias quedan completamente minimizadas y lo que prevalece es la necesidad de juntar esfuerzos para tener un programa común. Me parece que eso es lo positivo, yo sí lo saludo, creo que sería interesante que la derecha tenga un proceso parecido, de unidad, etcétera. Pero por otro lado, me parece que también están los viejos vicios de siempre. El caso del MPD es bastante significativo. Me parece que el MPD, ojalá no los otros partidos, he oído una posición mucho más sensata en el Partido Socialista, en su dirigencia, no tanto en los aspavientos que suelen ser comunes de Pedro Granja. En su dirigencia he visto una posición mucho más sensata y equilibrada. Creo que en el Pachacuti, con Leonidas Issa, sobre todo desde la CONAIE, hay una posición más equilibrada. Pero lo del MPD es bastante claro en el sentido de que podría ser que algunas de estas izquierdas lo único que estén buscando es una plataforma que les permita volver a tener alguna presencia en la escena política, tener alguna notoriedad a costa del correísmo, como siempre. Es decir, entrar a la mesa para de ahí decir somos anticorreístas y entonces tener algunos focos y algunos micrófonos concentrados en ellos por un tiempo, a pesar de su marginal presencia. Ahora, en términos reales, ya la posibilidad de una unidad de las izquierdas la veo muy difícil. Yo, ojalá me equivoque, la verdad, que por el bien no de la izquierda, ni del correísmo, ni del Pachacuti, ni de nada, por el bien del país. Ojalá se lograra formar un frente de izquierdas que vaya unido a las elecciones. Pero lo veo muy difícil porque hay demasiados conflictos dentro. Pero el que se lograse lo que ya empieza a ser como como que ya un aparente acuerdo, veamos si se llega hasta allá, que tiene dos elementos, ¿no? Por un lado han señalado esto de hacer un acuerdo de no agresión, ¿no? Es decir, de no atacarse mutuamente durante la campaña y concentrar los esfuerzos en combatir a la derecha. Eso ya sería un gran avance. Solo eso. Y el otro elemento que tienen es este de que podrían llegar a un pacto de que todos los sectores de izquierda apoyarían a quien pase a la segunda vuelta, lo cual sería un enorme avance si se llega a concretar. En los dos casos ya no estamos hablando si se logra eso, que no es tener un frente común, que no es ir con con una sola lista de candidatos y que cada quien irá por su lado, pero si se logra solo eso ya serán avances muy significativos en la posibilidad de que la izquierda logre acuerdos mínimos para confrontar a la derecha primero y eventualmente para gobernar. Antes de continuar, amigas y amigos, recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Estamos como en retrospectiva, vamos a leer algunos de los comentarios. Ha estado interesante también la discusión en YouTube y también en Facebook. Vamos a leer algunos nada más de lo que nos han comentado y les vamos a dar los cordiales saludos. Cari, que nos ha comentado algunas opiniones. Vamos a leer las últimas y es precisamente en torno a lo que se hablaba de Jorge Glass. Es verdad, la militancia queríamos que fuera Jorge Glass a propósito de lo que dijo David hace poco. Cecilia Hidalgo, parece que alguna gente todavía no asume la situación del Ecuador, en todo sentido que siguen deseando que siga de presidente un inepto y corrupto en sumo grado. Edison Rodríguez, por su parte, nos dice, Novoa, presidente 2025, no hay más. El resto, gracias, dice, por participar. Cecilia Hidalgo nos dice, ningún cargo público debería ser ocupado por evasores de impuestos, por quienes tienen sus empresas y dineros en paraísos fiscales, por quienes tienen nexos con el narcotráfico y las narcobananeras. Muchísimas gracias a todas y todos. Recuerden seguirnos, recuerden compartir. Recuerden a todas y todos. Mar Moreira también nos dice, ya regresaré para ver a David Chávez. Muchísimas gracias por seguirnos y por los saludos también que nos dan todos y todas
a través de En Retrospectiva. David, el tema del correísmo y el anticorreísmo, vamos a partir primero por el tema de la popularidad del presidente Rafael Correa. Vimos en encuestas, por una parte la encuesta de Comunicaliza, le sacaba casi el 50% de aceptación que tiene todavía y que mantiene todavía el presidente Rafael Correa. Por su parte, Omar Maluk también sacó su encuesta y él en cambio le puso con poco más del 50,13% para ser más precisos. ¿Cómo interpretar estos datos después de 7 años donde se le ha acusado de todo, pero al final del día lo terminaron acusando de influjo psíquico y a través de un cuaderno como el de Hello Kitty que fue elaborado en un vuelo charter que duró media hora? David. Bueno, yo he señalado recurrentemente, lo cual ha hecho que me gane estigmatizaciones de todo tipo, pero yo lo he dicho siempre, objetivamente, ¿no? Esto no es un juicio de valor lo que voy a decir, o sea, no es una valoración a partir de mis posiciones políticas, ¿no? Objetivamente, Correa, sin mucho problema, puede ser catalogado como el político más importante que hemos tenido, cuando menos en la última etapa democrática, por su éxito político, o sea, midiéndolo en función de su éxito político. De ahí a cada quien, de acuerdo a sus afectos, podría decir, no, a mí me parece que, bueno, hay gente que dice que el mejor presidente que ha tenido el país de las últimas décadas es Noboa, o hay gente que en algún momento dijo que era Moreno, o qué sé yo. Y ahí cada quien puede creer lo que sea, pero lo que tenemos que tener es un parámetro de datos mínimos que nos permitan decir quién es el político más relevante. Y ahí es donde yo apunto un par de datos de ningún político en el Ecuador ha ganado la presidencia en elecciones consecutivas tantas veces como Correa. ¿Sí? Ninguno en la historia, o sea, no solo en la última etapa democrática. De hecho, una norma en la política ecuatoriana es que quien está en el gobierno se desgasta tanto que usualmente si se presenta a una nueva elección no logra ser electo y en la mayoría de los casos prefieren ya no presentarse porque saben que tienen un nivel de desgaste y de desaprobación enorme. Correa es el único presidente que ganó 3 elecciones seguidas, con números además exorbitantes. O sea, no vea, Correa es el primer presidente que gana elecciones presidenciales en primera vuelta, al menos en la última etapa democrática, que es la que tengo más clara, pero me temo mucho que eso podría extrapolarse a toda la historia de al menos del siglo XX del Ecuador y el siglo XXI, por supuesto. Entonces, Correa se va en el grueso su movimiento político durante la época de gobierno, se va ganando 14 elecciones seguidas, se va con una aprobación del 60% y se va con unos indicadores sociales y económicos bastante significativos. Entonces, todo eso habla de un presidente que como presidente, tuvo una enorme importancia en la vida política del país. Y claro, porque uno podría decir hasta ahí sí, es que era presidente, entonces siempre los presidentes, a pesar de que, como he dicho, no suele ser la norma en el caso ecuatoriano, pero los presidentes pueden tener más respaldo, etcétera. Lo que es llamativo es justo lo que ha señalado. Además, sale de la presidencia su delfín, digamos, que gana más por la presencia de él que de Correa, por el propio peso que tenía Moreno, gana la elección y lo traiciona, empieza la persecución política. Y para sorpresa de todo el mundo, o sea, 8 años después casi, con una persecución política salvaje contra Correa y contra su movimiento político, eh, es realmente sorprendente que todavía cualquier medidor, cualquier medición que se haga, muestre que Correa sigue teniendo una aprobación de alrededor del 50%. Es decir, lograr sostener en estas condiciones, después de haber gobernado 10 años, después de haber tenido una persecución feroz y sin descanso de 7 años, que siga manteniendo esto es sorprendente, sobre todo si lo comparamos con lo que ha ocurrido en los últimos años. Nota que Y esta Moreno, sería, Lazo, el propio Noboa llegaron a tener cifras de aprobación en un momento dado de 80%. ¿Va? Los medios de derechas decían en esos momentos, son los presidentes con la mejor aprobación de la historia. Y podría ser que sí, quizá Correa no llegó a esas cifras,
La diferencia es que a estos presidentes esas cifras no les aguantaron ni 3 meses. O sea, en 3 meses las cifras de estos tres presidentes de derechas han caído a niveles muy bajos. En el caso de Moreno y de Lasso, en el caso de Noboa, han caído, ¿no? Todavía Noboa aparentemente tiene una aprobación alta. Pero en ese contraste, lo que quiero decir es que evidentemente no podemos señalar y no podemos dejar de decir que con Correa, o que el desempeño político de Correa es el más destacado de los políticos ecuatorianos, al menos de las últimas 4 décadas. Y David, en torno a eso, ¿sería por esa razón que se le proscribió a Rafael Correa para que no pueda ser candidato a la vicepresidencia ni a la Asamblea Nacional? Porque fue un tema de un recurso de casación. He revisado y hasta el día de hoy no encuentro un recurso que haya sido resuelto de manera tan violenta en tan poco tiempo. David. Por supuesto, por supuesto. O sea, y creo que en un ánimo democrático no haría falta tapar el sol con un dedo para reconocer que Correa ha sido un perseguido político y que se utilizó y se abusó de la justicia para tratar precisamente de proscribirlo, ¿no? eh, pude nuevamente, pude escuchar las consideraciones que hacía Francisco Rocha al respecto y me sentí avergonzado, ¿ah? Es decir, sentí mucha vergüenza ajena. Tratar de justificar esto es muy difícil, es decir, no pueden hacerlo, se dan vueltas, hacen malabares. Y creo que el ánimo democrático es más bien decir, eso no significa respaldar a Correa ni nada, inclusive no significa creer que no haya sido corrupto, pero decir, pueden seguir creyendo que ha sido corrupto, pero decir que ese juicio es un juicio que se hizo en derecho, eso es una locura. O sea, eso como digo, es vergonzoso defender eso públicamente. En el Recuerda cómo entorno. hicieron coincidir los tiempos de la casación, como bien dices, que fue flash, que fue aceleradísima con la elección. Recordemos a Verde Soto diciendo, poniendo por ahí, hablando con alguien, ya no recuerdo ni exactamente con quién, pero recordarás que por ahí se filtraron unos mensajes de Verde Soto diciendo que había que hacer cuadrar a como dé lugar la sentencia, o quizá, recuerdo, lo que decía Verde Soto era que quizá había que aplazar un poco la convocatoria para que alcance a cuadrar con la sentencia que le iban a sacar a Correa para que Correa no pueda ser candidato. Es decir, si defendemos la democracia y defendemos los excesos en un contexto, también hay que defenderlos en otros, digámoslo así. Entonces, a mí me parece que ahí con claridad esa fue, digamos, ese peso que tiene Correa es el que sin duda hizo que los sectores políticos de la derecha busquen proscribirlo a través de la vía judicial y de la liquidación reputacional que el aparato del gobierno gubernamental, mediático y judicial llevó a cabo en todos estos años, ¿no? Y eso ha seguido persistiendo. Insisto en lo de Villavicencio, esta cosa tan horrorosa que ocurrió en la elección pasada, lo de la Fiscalía colombiana en la elección de Arauz. De hecho, una de las cosas que hay que empezar a pensar y darlo por descontado, porque se está convirtiendo en una tradición de la política ecuatoriana en elecciones, es cuál será la jugada de la Fiscalía en esta nueva elección. Es decir, de hecho ya para mí es una Podría pregunta por volver a default. tener un rol protagónico la fiscal Diana Salazar, como precisamente pasó en las dos últimas elecciones. Claro, recordamos a Barbosa y recordamos el discurso que se lanzó en los medios de comunicación después del asesinato de Fernando Villavicencio, donde inclusive las hijas, Amanda Villavicencio escuchaba una entrevista que tenía y que tuvo hace pocos días con Carlos Vera. Decía que no hay certeza de nada porque no han tenido ni siquiera acceso a los expedientes, y después comenzaba a hablar de los socialcristianos. Ella hablaba de que era al negocio al que se les estaba afectando, no era solo a los enemigos políticos, sino que era al negocio, el negocio de la droga que se da a través de los puertos, y también mencionaba a los socialcristianos. Pero en todo caso, David, podríamos volver a tener nuevamente esa dinámica de hablar cualquier cosa, de traer inclusive a fiscales como el fiscal Barbosa de Colombia, y luego que se quedó ahí en el proceso en contra de Arauz, no hicieron nada porque no había nada en contra de Arauz. Podríamos volver a tener así una fiscalía
política, una fiscal Diana Salazar política. Absolutamente. Como te digo, para mí está fuera de discusión que la fiscalía le va a meter la mano a la elección, ¿no? O sea, yo ya, para mí eso no es descartable, como te decís, así como que hay que contar las actas para sacar los votos, ya en los procesos electorales tenemos que acostumbrarnos a que la fiscalía le va a meter la mano en contra del correísmo. La pregunta no es si le van a meter la mano o no, la pregunta para mí en este momento es cómo le van a meter la mano. O sea, ¿qué van a intentar hacer para golpear en la elección? Además, porque la fiscalía es el poder real de este país. Yo lo he dicho insistentemente, cada vez un poco en broma, un poco en serio. Creo que en el Ecuador no deberíamos elegir presidente de la República, sino fiscal general de la nación, porque es ahí donde realmente se decide el destino político del país. Y la fiscalía interviene en la política del país permanentemente, ¿no? No solo en las elecciones. O sea, la clausura democrática, este cierre democrático, esto que nos ha dejado una democracia en soletas, como te decía hace algún momento, en buena medida proviene del rol que la fiscalía ha tenido en devastar la democracia en este país. Porque es tan sencillo como esto. Si haces de la persecución judicial un mecanismo político para proscribir o para estorbar o para sabotear las estrategias de un actor político, no por delitos, no por nada, sino para estigmatizar y romper la legitimidad política de ese actor, ahí ya no estamos hablando de democracia, porque el mecanismo judicial no es un mecanismo democrático. O sea, el uso y el abuso del sistema judicial no es un mecanismo democrático para dirimir las diferencias. De hecho, yo lo he dicho siempre, la confrontación correísmo, anticorreísmo, izquierda-derecha no es un problema. Hay gente que le preocupa, que no, que deberíamos unirnos. No, no, en las sociedades capitalistas hay diferencias de clase y hay diferencias de perspectiva. Y eso es saludable para una democracia en serio, ¿no? Si todos queremos pensar como los neoliberales o los neofascistas, estamos perdidos. Siempre tiene que haber al menos una voz crítica que los ponga en cuestión. El problema del Ecuador no es ese, el problema del Ecuador es que saldar esas diferencias para la derecha ha sido el uso de mecanismos antidemocráticos para saldar esas diferencias. Te lo pongo de esta manera. ¿Qué habría pasado en el Ecuador si no había persecución? Digamos, obviamente es una reducción al absurdo, digamos, es contrafáctico, pero hagamos ese ejercicio. ¿Qué habría pasado en el Ecuador si la fiscalía y el aparato judicial no le habría metido mano a la política en el Ecuador? Es decir, si quitemos, hagamos este ejercicio abstracto, hipotético, contrafáctico, de eliminar un rato del proceso político ecuatoriano la persecución al correísmo, la persecución judicial, mediática, Claro. etcétera. ¿Qué habría pasado con la política del Ecuador? O sea, habrían ganado Guillermo Lasso, Noboa, no, inclusive Lenin Moreno habría podido hacer todo lo que hizo si no habría estado en medio ese factor. Yo me temo que no. O sea, me temo que no. Y ellos lo sabían. Y por eso sabían que había que tratar de destruir mediática y judicialmente al correísmo. La paradoja de todo es que no lo han conseguido. El correísmo sigue siendo la fuerza política más importante de este país. No le alcanza para llegar a la presidencia. Eso es cierto. Por una franja pequeña, ¿no? Es que, porque claro, la imagen que tratan de construir desde la derecha es esta de que el correísmo cada vez está peor, ya no ganan, no ganan nada. Acabaron de ganar las seccionales, han perdido solo 2 elecciones y han perdido por un margen estrecho. O sea, siguen siendo una fuerza importante. Díganme qué partido político en el Ecuador ha logrado sostenerse tanto tiempo en la política. Ninguno, Y con la ¿no? persecución Entonces, política, creo con que ahí no haberles hay que ser quitado, menos respetuosos, digamos. y con la persecución política, con haberles quitado el partido, cuando Moreno prácticamente les arrebató el partido político tras una convención dudosa ya en el año 2018, si la memoria no me falla, y bueno, luego de emigrar a otro partido como Centro Democrático y luego ahora sí ya tener nuevamente su partido, la Revolución Ciudadana, que siendo la fuerza política más importante, había sido eliminada esta capacidad de tener su propio partido o movimiento político en los años previos. David, no quisiera desaprovechar la oportunidad también para preguntarte acerca de la convención de ADN, donde estuvieron aproximadamente 100 militantes, entre militantes y candidatos. ¿Cómo viste aquello? Bueno, ya se sabía que Daniel Noboa iba a ser candidato a la presidencia, pero también cómo analizar a María José Pinto, quien va a ser la candidata a la vicepresidencia, y específicamente María José Pinto, precisamente a la vicepresidencia, y unas declaraciones que dio,
que, bueno, uno le sorprende, ¿no? Porque el país en estos momentos se desangra, somos uno de los 5 países más violentos del mundo, estamos en recesión económica, vamos a ser el último país en crecimiento económico, tenemos los hospitales sin medicinas, no hay ni siquiera hilos de sutura, el IES está al borde del colapso, en fin, las hidroeléctricas no se han dado mantenimiento, las termoeléctricas no se dieron mantenimiento, poco más de 500 millones de dólares han manifestado que nos va a costar toda esta negligencia, tanto por la importación de energía eléctrica desde Colombia como la barcaza, entre un sinnúmero de factores. Pero David, esto es lo que me llama la atención. Dice, la inexperiencia no es una debilidad, es una fortaleza. El camino para construir este viejo Ecuador depende también de los consensos. María José Pinto, ¿cómo interpretar aquello? David. No tengo muchas palabras, realmente es decepcionante, ¿no? O sea, muy decepcionante. Y te lo digo con honestidad, o sea, con honestidad democrática. O sea, yo esperaría que en algún momento en este país emerja una derecha seria, una derecha consistente, un partido de derechas que funcione como partido, que tenga propuestas, que tenga buenos cuadros políticos y que dejemos de oír las sandeces que, perdona que use esa expresión, pero las sandeces a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos de derechas de estos últimos tiempos. Lo de Novoa, no, primero no es un partido. ADN es algo así como una división más de la corporación Novoa. Y lo que hicieron ahí es meter a un grupo de amigos. Serán los mismos amigos con los que estuvo festejando la victoria presidencial en su mansión ahí en la playa. O sea, es decir, será algo así. O sea, no es otra cosa. Creo que ahí conviene sobrellevar, conviene resaltar el contraste que existe entre la Convención de la Revolución Ciudadana, en donde ves un partido, más allá de los problemas que hemos señalado, pero ahí ves un partido, ahí ves una militancia importante, ves una presencia política, un ambiente, una representación política importante. Acá ves a un grupo de amigos aniñados con plata que quieren seguir en la presidencia. Y lo que ha dicho la chica Pinto es penoso porque lo primero que deberían pedirle, deberían hacer, no lo van a hacer, digamos, esto es retórico lo que estoy diciendo, por supuesto, pero lo primero que deberían hacer los empresarios en este país es pedirle disculpas al país porque por su inexperiencia, en buena medida, este país está en la situación en la que está. Porque cada vez que llegan, como diría la asambleísta del correísmo Paola Cabezas, todo el tiempo ha sido el juego de la primera chamba, ¿no? Es decir, llegan a ver qué hacen, recién se enteran, no saben nada, no entienden nada. Pero claro, tampoco es un problema solo de incompetencia. ¿Ah? O sea, creo que ahí la imagen, vuelvo haciendo el mismo análisis que hacíamos con la Revolución Ciudadana, más allá de lo que la candidata a la vicepresidenta, a la vicepresidencia pueda decir o no, que me parece que un poco ahí será el mismo tono del discurso hueco, vacío que tiene Daniel Noboa, que tienen sus ministros, sus ministras, etcétera. Me parece que será un poco la misma lógica. No veo mucha diferencia por ahí. Yo más bien leería cuál es el mensaje que en cambio están pretendiendo dar, ¿no? Y creo que ahí sí hay un punto que me parece interesante en medio de toda lo rara que es la estrategia de la derecha, pero es consolidar esta idea de que somos un gobierno de empresarios. Entonces es poner una empresaria serrana para consolidar además ese sector del electorado que es, me parece, digamos, haciendo interpretaciones de qué mensaje podría significar, me parece que podría significar un mensaje, un guiño, un símbolo dirigido hacia las capas medias serranas, que son las que están más derechizadas en el país y cuya derechización tiene que ver mucho con esta sobrevaloración casi exultante que hacen de los sectores empresariales. Entonces, ahí puede haber una lectura acertada, en el sentido de pongamos una empresaria serrana como vicepresidenta, como candidata a vicepresidenta, para consolidar el hecho de que somos el gobierno de los exitosos empresarios, ¿no? Yo esperaría, por otro lado, que por lo menos hayan hablado una media hora, es decir, que no vaya, le conozca y que no vaya a mandarla a Ucrania o a Siria o a alguna guerra en el mundo o al Congo, si es que le resulta un tanto incómoda ya si ganasen la elección. Entonces, al menos espero que hayan conversado un poco más y que haya por lo menos revisado su currículum.
Y bueno, por lo demás, a lo que se ha dicho ya en algunos casos, también es un símbolo de Antes, lo que significa el gobierno de empresarios. Pinto, la empresa, la familia Pinto, la empresa esta, no hay que olvidar que en un momento dado, cuando se les exigía pagar salarios, impuestos, etcétera, decidieron más bien irse del país e invertir en otros países. antes de Entonces, finalizar, pues, que les gusta sacar la plata, eso es un poco también un signo de lo que son. Antes de finalizar y no sin antes agradecerte, David, por haber estado en el espacio, ¿cuál sería la otra verdad precisamente en torno a la figura del vicepresidente o vicepresidenta, como ha pasado con Verónica Abad, que ya vimos que la van a enviar de la embajada de Israel, la van a enviar a Turquía? ¿Cuál es el rol que debería de tener el vicepresidente? Y en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, ¿cuál sería la otra verdad? Porque ya le destituyeron a Fernando Muñoz. Fernando Muñoz dice que sigue siendo el presidente, que va a ir hoy a sesionar allá. ¿Cuál sería la otra verdad? ¿Podría ser coincidencia todo esto que justo después de que Verónica Abad denunciara por violencia política de género a Daniel Noboa, a Esteban Torres y a una ministra más, que pocas horas después hayan hecho esto en el Tribunal Contencioso Electoral? David. Mira, la otra verdad es que creo que como país debemos apostar de manera definitiva y sólida a la institucionalidad del país. O sea, ya es hora. O sea, no podemos seguir dando tumbos en que cada media hora cada quien cambia las leyes, cambia las normas. Hay que pensar seriamente en que tenemos que asumir un compromiso con la institucionalidad, tal como está, nos guste o no. Me parece que eso es algo que, en lo que, si se podría hablar de un acuerdo nacional, ese debería ser un acuerdo básico entre todos los actores políticos, pero también entre los ciudadanos. Es decir, exigir que acá no se atropelle la institucionalidad, de ningún lado. Es decir, tanto estuvo mal cuando el correísmo pretendía, vía reformas, tratar de modificarlo de la reelección porque ya no les cuadraba, y ha estado terrible lo que desde el Trujillato para acá han venido haciendo. Y lo otro, no son comparables, por supuesto. Yo creo que en la época del correísmo, aunque hubo algunos excesos, aunque hubo algunas salidas un tanto raras, pero en esa época se construyó institucionalidad que no llegó a ser perfecta, que no llegó a consolidarse, porque eso toma muchísimo tiempo, pero lo que ha ocurrido en los últimos años es una locura. Es decir, en este país está devastado institucionalmente. Y yo lo resumo de esta manera, ¿no? La otra verdad de este país en general y de estas elecciones es que tenemos que volver a poner en vigencia la Constitución de Montecristi. Desde el Trujillato para acá, la Constitución de Montecristi no está en vigencia. Aquí hay algo así como lo llamó precisamente Trujillo y su gente, hay algo así como vacancia constitucional desde esa época. Acá la Constitución se cumple a medida, de acuerdo a lo que les place. Lo que les place se cumple, lo que no, no. Y hay que volver a restituir la vigencia de la Constitución de Montecristi. O sea, me parece que eso es crucial y que todos los actores se pongan de acuerdo en que van a respetar eso como un texto sagrado, porque si no, el país seguirá dando tumbos en el plano de la institucionalidad democrática. De ahí, obviamente, hay problemas gravísimos en otros órdenes de cosas. Han sido las de apreciaciones de David Chávez, académico, docente universitario de la Universidad Central del Ecuador, analista político, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Seguro que sí, Frank, con todo gusto. Siempre es un placer. Un saludo, buen día.